o vas a ir a predicar a otras naciones, como he tenido la oportunidad de conocer 4 naciones, sino en el lugar donde tú te encuentras puedes hacer misiones. En el lugar donde tú te encuentres puedes establecer el reino de Dios y será predicado ese evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de Dios, el que Dios ha depositado en tu vida. Y yo he aprendido una cosa, encontré la gracia en el evangelio de Dios y encontré una responsabilidad de llevarlos a todas partes. El evangelismo ha sido parte de mi vida después de hace un año. Estaba comprometido en la iglesia de tiempo completo también. Estaba comprometido a servir de tiempo completo, servir en los encuentros y servir. Pero había algo que me faltaba, algo que me hacía falta para conocer más de Dios tan cerca y tan tangible, que puedo llegar a decir en ese tiempo, como dijo Job, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. A mí me hablaban de un Dios real, de un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que sana al enfermo, que liberta al cautivo. Y había ciertas áreas en lo que hablaba la pastora hoy, había ciertas áreas en mi vida que no habían sido libres totalmente porque yo no le había dado la oportunidad a Dios de hacer algo en mí. Y Dios quiere hacer en ti, a través del evangelio vas a encontrar la gracia de Dios, aquella gracia que nos has dado desde el día que Él murió en una cruz por amor a nosotros. Aquella gracia que muchos no han escuchado. Hay una frase que dice, nosotros no podemos escuchar 2 veces el evangelio. No tenemos la oportunidad de escuchar 2 veces el evangelio. ¿Saben por qué? Porque hay personas que ni siquiera una vez han escuchado de Jesucristo. Y no solo en la India, no solo en Nepal, no solo en otros lugares, en las tribus. Aquí también en México hay gente que no ha conocido de Dios, que no ha conocido de un Salvador, que no ha conocido de Jesucristo, que no conoce de su amor y de su fidelidad y de su perdón y su restauración. Tuvieron una junta los cucumeros en Mazatlán, no tuve la oportunidad de ir, creo que estaba yo acá cuando estaba la reunión, el tiempo del encuentro, y se habló de la ventana 1040 también, que existe aquí en México. También hay lugares donde no ha sido alcanzado, lugares donde el reino de Dios no se ha establecido. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí para ser sembradores del reino, para llevar su reino a aquellas personas que no han conocido de Dios. Es una responsabilidad que tú y yo tenemos cuando conocemos de Dios. Es la primera responsabilidad que tenemos de llevar a otros al conocimiento de Cristo. Y te quiero hablar acerca de que no existe un plan B. El ir es urgente, no optativo. El llevar su palabra es urgente porque el mundo se está perdiendo. La gente se está perdiendo, los jóvenes se están perdiendo, los ancianos se están perdiendo, los adultos se están perdiendo, los niños se están perdiendo. Es urgente ir, no optativo si quiero o no quiero. Dios nos ha llamado a ti y a mí para ser sembradores del reino en ese tiempo. Donde tú te encuentres, a donde Dios te ha llevado, a donde Dios se pone en un lugar, ahí Dios te ha llamado para establecer su reino, para establecer la verdad, para establecer su palabra. No tu palabra, sino la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos, soltamos vida. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tiramos vida. Así dice su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nosotros damos vida cuando tú y yo vamos y hablamos de la palabra de Dios. Impartimos vida. Y no la vida que se termina así, sino una vida para la vida eterna. Una vida que cambia totalmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Pero ¿saben qué sucede hoy en día? Estamos acostumbrados a que solo me gusta recibir vida todos los domingos, los días que yo venga al discipulado, los días que yo venga a recibir alguna enseñanza. Y yo quiero vida para mí, cuando la responsabilidad es que yo vaya de la vida que yo he recibido, yo vaya a impartir vida a otros. Dios te ha llamado para establecer el reino de Dios. Y es la responsabilidad que tengo yo, que tienen todos los que conocemos de Dios. Y vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador, que se encuentra en Marcos, capítulo 4, del 1 al 20. Y vamos a encontrar algo muy importante, algo que nos debe de caer el 20 a nosotros. Y yo cada vez que veo ese video, de verdad, se me quebranta el corazón. Por eso me siento así ahorita. Quisiera llorar y decirle a Dios, me hace falta hacer más para ti, morir, hacer realmente un evangelismo radical. Porque Jesús cuando nos llama no nos asegura vida pasajera, nos asegura vida eterna. Dice que si tú pierdes
tu vida por causa de Dios? ¿Ya la encontraste? Yo estaba leyendo un libro que se llama Radical y habla acerca de eso. Jesús no te ofrece comodidades. Hoy en día nos predican que salir a evangelizar o salir a predicar o salir, se habla de escenarios, se habla de conciertos, se habla de grandes cosas. Cuando Jesús no nos ofreció eso, Jesús le dijo a uno de sus discípulos que el Hijo del Hombre no tenía ni de dónde recostar su cabeza. Y mucha gente cree que porque llevar la palabra va a recibir algo mayor. Y yo hoy estoy convencido que Dios te va a dar aquello que tú necesitas. Aquello que necesitas para vivir, para caminar en fe, para avanzar y creer en lo que Dios puede hacer en ti. No necesitas más. Hoy la gente se preocupa por hacer grandes cosas, por ser usados por Dios. La gente se mueve por señales, la gente se mueve por milagros. Cuando la Biblia dice que bienaventurados somos, que no viendo, creemos. Y hoy hablaban algo muy importante. Es tiempo de salir al valle de los huesos secos. Es tiempo de salir allá afuera. ¿Quieres ver a Dios actuar en tu vida? ¿Quieres a Dios moverse en tu vida y ser usado por Dios? Usar tus dones y tus talentos. ¿Y quieres verlos usados para la gloria de Dios, no para tu gloria? Sal allá afuera. Dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 4, dice 2, y le enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. No dijo el sembrador salió a sentarse. Hoy en día estamos acomodados en una iglesia y nos sentamos todos los domingos y brincamos y saltamos y hacemos fiesta aquí en la iglesia, pero se nos ha olvidado que en el cielo también se produce fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, en esta tarde, ¿cuántas fiestas has provocado en el cielo? Donde los ángeles se regocijan juntamente con Dios. ¿Cuántas fiestas has hecho en el cielo? No vayas tan lejos, tienes a tus familias, tienes a tus amigos, estás estudiando en una escuela, estás en tu trabajo. ¿Cuántas fiestas has hecho en el cielo? Para que el corazón de Dios se alegre, para que el corazón de Dios se mueva a favor tuyo, a favor de tu familia y a favor de todo lo que tú haces. ¿Cuántas fiestas has provocado? Dice el libro de Proverbios que cuando tú ganas almas, eres más sabio. Vas creciendo en sabiduría, vas creciendo en conocimiento y vas a entender. Dice la Biblia que si lo buscamos como a tesoro y como a la plata, entonces vamos a entender. Y muchas veces queremos hablar un evangelio por encima, un evangelio light, un evangelio que no te hace engordar, un evangelio que solamente te digo Jesús te ama y de ahí no hay más. Dice una frase: es ignorante el que quiera dar a conocer a Jesús sin conocerlo primero. Hoy mucha gente te puede hablar bonito de Jesús, pero no tiene una relación con Jesús. No vive con Jesús, no camina con Jesús, no habla su palabra, habla su palabra, lo que cree que es correcto. Y Dios quiere quitar de nuestra ignorancia, porque la Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento de Dios no lo vas a encontrar viendo televisión, no lo vas a encontrar criticando al hermano. Y la parábola es clara cuando dice el sembrador salió a sembrar. Pero antes de eso yo quiero decirte que cuando el sembrador sale a sembrar, antes de plantar una semilla, prepara la tierra. Prepara el lugar donde va a ser plantada la semilla. Porque el significado de la semilla en un diccionario dice: es un grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una planta de la misma especie. ¿Qué quiere decir esto? Que está dentro, vamos a poner de la manzana, está la semilla y ahí está su ADN en la semillita. Tú y yo tenemos que estar dentro de la cobertura de Dios, dentro de su presencia, dentro de su palabra, dentro de todo lo que Dios ha escrito en este lugar, para que después tú vayas, después de haber preparado una tierra y siembres la semilla. Dice que va a germinar y va a dar un fruto y va a dar vida. Quizás un árbol de no sé cuántos metros. Ahora lo vemos a la palabra de Dios. Vas a sembrar vida en un corazón que va a dar su fruto a su tiempo. Dios te ha llamado para eso. Mucha gente quiere salir hoy en día sin prepararse antes.
Mucha gente quiere hablar de la palabra de Dios sin pasar tiempo con Dios. Mucha gente quiere profetizar hoy en tiempo y no sabe ni qué es eso. Mucha gente hoy quiere decir tantas cosas de lo que Dios es, pero en su vida y en su corazón no existe nada que sea real de Dios. Te lo digo por experiencia. Cuando yo estuve trabajando en la iglesia, en mi congregación, durante 8 años, me paraba y predicaba y decía, es que Jesús es santidad, Jesús es verdad, Jesús provee, Jesús es tu papá, Jesús y etcétera. Hablaba de tanto de Jesús, pero la realidad era que solo el conocimiento lo tenía yo aquí y no aquí. No había bajado, no había venido. La semilla estaba plantada en un lugar incorrecto. Muchos habían sembrado, pero habían sembrado aquí, aquí y aquí, y había recibido tantas cosas. Había recibido un discipulado, la academia de líderes, la llevé 2 veces, el discipulado igual lo llevé 2 veces, estudié en el instituto 2 años, y no me caía el 20 todavía. O sea, yo llegaba a la iglesia y con eso creía que ya todo estaba listo. Yo creía que con el solo pasar a dirigir una alabanza, con el solo hecho de ofrendar, diezmar y dar mi tiempo, yo ya había establecido el reino de Dios en mi vida, primeramente, antes que allá afuera. Cuando yo llego a Jucún, nos enseñan que tú tienes que conocer a Dios no en su totalidad, porque Dios nos sorprende todos los días. Dios nos muestra cada naturaleza y cada carácter siempre. Pero nos enseñan a pasar tiempo con Dios. Y créeme que cuando yo llegaba y los maestros venían a darnos clases y sembraban la semilla en nosotros de la palabra de Dios, cuando a mí me enseñaron de que Dios era mi Padre, de que Dios era mi proveedor, de que Dios era el que iba a sustentar mi vida desde el momento que yo decidiera creerle a Dios y vivir para Dios y hacer las cosas para Dios, no para lo que yo creía que podía hacer, entendí muchas cosas. Se cayó todo aquello que yo había aprendido y yo dije, no sé nada. No sé nada de lo que he aprendido realmente. Hoy te puedo decir que dentro del evangelismo he aprendido a morir a mí mismo. Si tú quieres empezar a morir a ti mismo, es tiempo de empezar a salir. ¿Con qué se refiere esto a morir a ti mismo? ¿Vas a morir a tus deseos? ¿Vas a morir a tus necesidades? ¿Vas a morir a tu tiempo para darle vida a otros? Para darle tu tiempo a otro, para darle quizás muchas veces tu dinero a otros. No es fácil. Esto se basa en una decisión. Y significa un cambio de ubicación. No quiero decir que te vas a ir a otro país. Quiere decir que te tienes que mover. ¿Quieres moverte en el reino de Dios? Actúa, camina en fe, avanza en fe. Mira que Dios no te va a dejar. Quizás tú vas a ir caminando y te vas a encontrar en el límite de tu fe. Y déjame decirte que Dios te está desafiando a que des un paso. Aunque sepas que te vas a hundir, tú sabes que Dios estará ahí para extender tu mano. Eso significa que el sembrador salió a sembrar. Tú y yo somos los sembradores en ese tiempo. Tú y yo somos los discípulos de Jesús que vamos a establecer el reino de Dios en este tiempo. Tú y yo fuimos llamados para hacer grandes cosas en Dios. Pero ¿quieres ver los desafíos de Dios en tu vida? Es allá afuera. ¿Cuántas sillas hay vacías? Dios está buscando gente comprometida con Dios. No con el pastor, no con sus hijos, ni con los líderes, ni con nadie. Dios está buscando gente comprometida con Dios, con su verdad, con su palabra, con su justicia, con su amor. Por eso te dije al principio, encontré la gracia de Dios en el evangelio y encontré una responsabilidad de llevárselo a todas partes. Donde quiera que yo me encuentre, tengo que dar a conocer a Dios, sea quien sea. Dios no se mide por edades. Dios rompe estructuras para establecer su reino, para llevar su palabra. Y Dios quiere usarte a ti y no a otro. Dios te ha llamado a ti para que tú establezcas el reino de Dios. Pero si el reino de Dios no está establecido en tu vida, tú no le vas a establecer a nadie en el reino de Dios. Y por eso habla la palabra más adelante, dice, y el sembrador salió a sembrar y dice que semillas cayeron ¿dónde? Primera tierra, junto al camino. Cuando tú y yo no nos preparamos antes, no preparamos la tierra, va a suceder esto. Va a suceder que la semilla que tú vas a plantar se va a quedar junto al camino.
¿Y qué quiere decir eso? Se va a quedar con personas que no entienden la palabra porque el que la está dando tampoco la entiende. Que el que está llevando su palabra tampoco tiene la revelación de parte de Dios para establecer esa palabra primeramente en su vida y luego en otros. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras, que el que está dando la palabra y deja palabras junto al camino no está viviendo una vida en comunión con Dios. Si tú no tienes una comunión con Dios, no vas a conocer quién es Dios. Y solo te vas a quedar con la idea de que Dios es fuerte, que Dios es grande, que Dios es poderoso en batalla. Te vas a quedar viendo en las cosas que otros avanzan y otros se quedan. Y tú vas a decir, Dios, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me das la buena semilla para llevar a otros? Porque Dios quiere que te prepares. ¿Y sabes de qué se trata esto? De adentro hacia afuera. Dios trata contigo en la intimidad, en lo secreto con tu Padre. Y dice la Biblia que no hay quien entre al secreto de Jehová. Y Dios quiere revelar sus planes para tu vida, planes y estrategias para llevar su reino. Con lo que tú tienes es necesario para establecer su reino. Hoy gente busca tantas cosas y déjame decirte que Dios con un simple papelito puede usar tu vida para establecer el reino de Dios. Con una simple botella, con un simple canto, con un simple abrazo, con una simple palabra, pero esa palabra que salga del fruto de lo que tú estás viviendo con Dios. Yo te puedo decir hoy que para mí Dios lo es todo y sin Dios no soy nada. Hoy te puedo decir, yo le dije a mi mamá esa semana, porque ella todavía no entiende que yo haya dejado casa, carrera, muchas cosas, comodidades. No entiende y le dije, mira, yo tengo hora de salida, mas no tengo hora de llegada. No sé si vaya yo a regresar o no, solo Dios lo sabe. Mientras yo viva, viviré para Cristo. Y cuando me toque morir va a ser ganancia. Porque Jesús se ha convertido en el centro de mi vida, el centro de todo lo que soy. Hoy yo no soy nada si Él no está en mi vida, si no está en mi corazón. Y si Dios está en mi corazón como centro de mi vida, la prioridad es aquellos que se están perdiendo allá. Ellos son mi prioridad de hoy en día. No tener una casa lujosa, no tener una buena ropa, no tener unos buenos zapatos, porque eso pasa a segundo nivel en mi vida. Si me toca dar aquello que más me duele, aquello que me costó comprarlo con sacrificios, lo doy sin reservas, porque Jesús me ha dado más de lo que yo le he dado a Él. Pero yo he entendido algo, que Dios hace en nosotros el querer como el hacer, pero depende de ti, no depende de quien te predica. Y sabes algo, el oficio más antiguo es el de sembrar. ¿Y por qué Dios lo utiliza? ¿Por qué utiliza esos términos tan sencillos? Y me gusta una parte que dice en el versículo 11, capítulo 4, y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y participen, y oyendo, oigan y no entiendan. Imagínate Dios diciéndote en este momento, el reino de Dios ha sido revelado para ti, no para los de allá afuera, porque cuando te use a ti, tú vas a revelar el reino de Dios a los de allá afuera. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Mateo, y ahí dice lo que es en el versículo 4 también, capítulo 4, perdón, versículo 23, 24 al 25. Y dice así, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En esto consiste el reino de Dios, en que cuando el reino de Dios es establecido en tu vida, tú vas a ir a establecer el reino de Dios en otros, en aquellos que están en dolencias, en aquellos que están
atados, en aquellos que no conocen la verdad, en aquellos que están sufriendo, en aquellos que están dolidos de corazón. Pero si yo tengo rencor contra mi hermano porque no me saludó, o porque la pastora pasó y no me hizo caso, le quise saludar y me enojé tanto que a lo mejor ya no voy a venir a la iglesia. Sucede mucho en este tiempo. Sucede mucho en este tiempo. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que Él da semilla al que siembra. Y no está hablando económicamente, porque dice aquí el versículo en Marcos, dice así que es la palabra de Dios. Entonces, si tú no tienes una intimidad con Dios, Dios no te va a dar una semilla porque no lo estás conociendo. Si tú no estás plantando a Dios en otras personas, no te va a dar semilla para darle vida a otros, porque Él da semilla al que siembra. Y tú y yo fuimos llamados para ser sembradores del reino, para establecer su reino, para llevar su palabra a otros, para romper el reino de las tinieblas que se ha levantado en ese lugar. Pero Dios te ha dado el poder y la autoridad. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Porque grandes cosas vas a hacer tú. Cuando tú entiendes el reino de Dios en tu vida, dice la Biblia que Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no va a suceder las cosas que van a pasar en este tiempo. Dios estaba dando vida a sus discípulos. Dios estaba dándole vidas, argumentos para avanzar y creer en lo que ellos iban a hacer. ¿Y qué creen que les dijo Jesús? Mayores cosas de las que yo hice ustedes harán. Son promesas que son establecidas para la eternidad, para ti y para los que te van a seguir. Porque dentro de la siembra existe algo que se llama discipulado. Yo ahora que estuve en mi iglesia me peleaba, hablaba con los hermanos y le decía, eso no es discipulado. Porque se sentaban, vamos a discipular a la hermana fulana, le daban unas hojas. Discipulado te cuesta la vida, discipulado te cuesta tiempo, discipulado no es fácil, pero el que quiera vivir piadosamente en Cristo tendrá persecución. Discipulado te va a costar muchas cosas, horas de sueño, tus rodillas gastadas por orar por a quien que tú estás enseñando. Discipulado te va a costar, ¿sabes algo? El discipulado entra al evangelismo, porque dice Mateo 28, id y hacer discípulos. Dentro del discipulado está la palabra evangelismo. Dentro de eso, porque tú vas a llevar a esa persona al conocimiento de Jesús. No a tus conocimientos, no a tus pies, no a tus órdenes, sino a la orden de Jesús. Y eso es lo que Dios ha determinado para ti y para mí, ser sembradores del reino. Es tiempo de que tú y yo empecemos a caminar en fe. No es fácil. El primer obstáculo que tú tienes que romper para crecer en fe es el miedo. Es el miedo, la inseguridad, la apatía. ¿Y cómo lo voy a vencer? Con una decisión. Si yo sé que Jesús es mayor que los que están allá afuera, y si yo tengo una relación con Dios, y si esa verdad se ha hecho realidad en mi vida, yo voy a avanzar, yo voy a creer. Y yo quiero decirte algo, muchos, espero no equivocarme, muchos han pensado algo y han dicho, ¿para qué el pastor se atrevió a rentar este lugar si no hay tantas finanzas? Pero yo quiero decirte que esto se llama fe. La fe es para atreverse, la fe es para valientes, la fe es para aquellos que han decidido dejar la duda atrás y creer en lo que Dios va a hacer. En la Biblia encontramos a un personaje que le dijo, ve, deja tus cosas, tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Ni siquiera le había dicho dónde. Basta de quejarnos, pueblo. Basta de quejarnos. Basta de decir, es que ya no puedo más. Cuando la realidad es que muchos se están perdiendo a una eternidad sin Jesús. Basta de fijarnos en el hermano y en la hermana de cómo vino a la iglesia. Eso no significa que tú seas sembrador del reino. Eso significa que tú estás siendo usado por el enemigo para destruir a aquellos que quieren ser sembradores del reino. Yo no sé qué clase de tierra eres tú.
Yo no sé qué clase de tierra ha sido sembrada la palabra de Dios. Aquella que siempre está criticando, aquella que siempre está en estrés y que siempre está pensando que dejó la olla de frijoles cociendo ahí en su casa. Aquella que piensa declarar lo que decía la pastora, pensando que te va a dar una enfermedad o pidiendo una enfermedad de Dios. Déjame decirte que eso no quiere Dios para nosotros. Eso no es el Dios que habla la Biblia. La Biblia habla de un Dios todopoderoso. La Biblia habla que dice que las señales te van a seguir a los que creen. Dice que tú vas a poner las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanos. La Biblia dice que van a venir los endemoniados y van a ser libertados en el nombre de Jesús. No en tu nombre, no en mi nombre. En el nombre de Jesús sucederán cosas. El nombre de Dios es perpetuo por generaciones tras generaciones. La sangre de Dios limpia todo pecado. La sangre de Dios tiene poder para dar vida. Y es la vida que tú y yo tenemos que tener en este momento para darle vida a otros. Me ha tocado ir al hospital y yo no le pregunto a Dios: Señor, ¿será que va a ser sano? Yo voy confiado en que la palabra de Dios a mí me dice, aquella semilla que me sembraron hace un año atrás, que yo tengo que creer a Dios, al Dios de los milagros, aquel que dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Cuando nosotros vamos, a orar por los enfermos, vamos y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra que es vida, tu palabra que es verdad. Declaramos sanidad en el cuerpo de esta persona y para gloria y honra de Dios, regresamos al otro día y ya no los encontramos en la cama. Pero yo he creído en ese Dios que me han hablado y que yo he encontrado en un encuentro personal con Dios. Me encanta cuando habla la historia de Moisés, que hablaba cara a cara con Dios como si hablaras con un amigo. Dejemos de hablar religiosamente a Dios. Dios es el más interesado en hablarte, en bendecirte, en enseñarte, en instruirte, y para usarte Dios es el más interesado. Pero ¿saben quiénes decimos no quiero? Somos nosotros. Porque ¿saben por qué? Porque no queremos un compromiso. No queremos una responsabilidad. Imagínense cuántos son ahorita. Y si cada uno el próximo domingo nos pusiéramos en nuestro corazón traer a uno más, sumando para multiplicar. Uno más. Todo suma, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo suma para el reino de Dios. Imagínense, tendrías que ceder tu silla para que otro sea enseñado y capacitado. Y ese otro, cuando tú le enseñas una palabra de verdad, cuando tú le enseñas el corazón de Dios que tú has conocido, se lo estableces en esa persona le va a querer contar a otro. Y si esa persona fue enseñada correctamente, él va a enseñar a otros correctamente y se va a ir multiplicando y multiplicando. Llegará el día que este lugar no va a caber la gente. Llegará el día en que tendrán que hacer 2 o 3 servicios porque la gente se va a quedar afuera esperando, porque aquí están sucediendo cosas maravillosas, cosas que ni oído han escuchado ni ojo han visto, son las que Dios ha preparado para ti. Pero si tú no crees en eso, si tú no crees en la palabra de verdad, en la semilla que se están implementando tus pastores, y en vez de recibir semillas de buena que germinen correctamente, estás recibiendo semillas que lo único que están haciendo en ti producir es muerte, porque le crees más al hermano a lo que la palabra de Dios dice. Mira que hoy predicaron y dijeron algo que a lo mejor era para ti. Es que el pastor sabe algo de mí y dejó de ir a la iglesia y le agarro coraje al pastor y me enojo con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de que Dios quiera tratar con tu vida? Dios conoce la intención de tu corazón. ¿Sabes algo? En el discipulado tú tienes que ser el primero. Y de esto habla la siembra. Tú tienes que ser el primero en todo. El primero en adorar, el primero en asistir a la iglesia, el primero en ser responsable, el primero en ofrendar, el primero en sembrar, el primero en diezmar. Y es algo que la iglesia no quiere. ¿Para qué voy a diezmar? Y luego nos quejamos de que Dios no nos bendice. Yo agradezco a Dios por la vida de aquellos que sembraron esa verdad en mí, de aprender a sembrar, a diezmar
y a ofrendar. Yo agradezco a Dios por la vida de aquellos hombres que dispusieron su tiempo para enseñarme algo bueno, porque a través de eso yo he visto los cielos abiertos a mi favor. A través de eso yo no me puedo quejar de que no tenga lo necesario para vivir en misiones. A través de eso he conocido 4 lugares que en mi vida habían pasado por mi mente. Y no por ir es que me fui de vacaciones y fui a la playa y tuve un tiempo tomando sol. Créeme que ni siquiera hemos conocido la playa. Lo único que conocí fue árboles y más árboles y agua oscura y todo. Pero ¿sabes qué? Para la gloria de Dios. Nos comieron los mosquitos, nos enfermamos del estómago, teníamos que dormir en el suelo cuando el frío estaba a -1 grado. Que una perra celosa fue y orinó todos nuestros sleepings, todos, lo de los 4 en ese cuarto, no sé cómo entró la perra y orinó todo y no teníamos dónde dormir y había demasiado frío. Pero cuando tú entiendes que no se trata de ti, se trata de Dios, se trata de su reino, se trata de su palabra, se trata de su verdad y se trata de aquellos que no conocen de Jesús. Hoy quiero decirte que en Huancayo no había una iglesia. Habían testigos de Jehová, mormones. Para gloria y honra de Dios fuimos nosotros, sembramos la semilla con dramas. Ahí nos poníamos a cantar en la calle, que nos dijeran locos lo que nos dijeran. Hubo uno que nos criticó en el Facebook porque pusimos una canción mundana para hacer bolas de fuego y creo que Héctor les contestó. Yo no les quise contestar, pero todo lo que sea necesario para extender el reino de Dios, úsalo. Úsalo para dar a conocer a Dios. Que no te limite nada, ni las palabras de la gente. Saben, mi familia está en contra de que yo haga misiones. Y me han dicho un montón de cosas que a veces me han querido decir, ya no voy a seguir. Voy a agarrar mi título y mi cédula y me voy a poner a trabajar y a buscar trabajo. Pero cuando Dios te habla directo al corazón, cuando Dios te da promesas que para el hombre es inalcanzable, pero para Dios todo es posible, ves las cosas hechas en tu vida. Y hoy hubo alguien que me dijo en la congregación, pero tú nada más estudiaste, ni siquiera terminaste. Te muestro, no fue por vanagloria ni nada, pero agarré y saqué mi cédula profesional y se lo mostré. Eso también me costó. Pero hoy lo sirvo para la gloria de Dios. Hoy muchos no entienden que yo haya estudiado 4 años y medio una ingeniería, pero muchos de los que yo les he platicado, que les he dicho, mi carrera sirve para extender el reino de Dios también. Porque me ha tocado hablar con empresarios, me ha tocado hablar con gente que saben que hablan de alimentos y que de microbiología y cuánta cosa, y empiezas a hablarle y empiezas a decirle de una manera técnica de lo que es Dios. Y mira, y se prepara así el yogur, así. Pero ¿quién crees que crea esto? ¿No Dios? Mira, Dios nos da, nos produce la tierra y le empiezas a hablar de Dios. Y cuando vienes a ver, te empiezan a decir, no tienes razón. Dios es real, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es restauración. Y empiezan a reconocer, y la Biblia dice que toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y que toda rodilla se va a doblar. Pero si tú y yo no nos disponemos a llevar su reino, Dios va a levantar a otros. Y no te quejes. No te quejes de que Dios no use tu vida, porque Dios quiere usarte para establecer su reino. Dios quiere que tú seas buena tierra, que dé fruto al 30, 60 y al 100 por 1. No nos ha llamado para sentarnos. No nos ha llamado para estar aquí. Nos ha llamado para ir a la necesidad. ¿Cuánto es suficiente? Nada es suficiente para dar el reino de Dios. Porque hay gente que está muriendo en este momento y en este momento instante del que yo estoy diciendo, gente que está muriendo sin conocer de Jesús. Y tú y yo estamos aquí sentados recibiendo la palabra de Dios, cantando, y gente se está muriendo sin conocer de Jesús. La luz debe de estar donde está la oscuridad. Yo mandé un audio de Dante Gebel. Muchos dicen, no puedo predicar porque estoy en pecado. Si tú ya te vives pidiendo perdón y perdón
Por lo mismo, cuando Jesús te dijo que ya te perdonó y que tus pecados fueron borrados y fueron echados a las profundidades del mar. Y ¿saben qué hacemos nosotros? Somos los hermanos buzos, que nos metemos a las profundidades nuevamente para sacar aquellos pecados. Los que vivimos recordando que éramos, somos nosotros. Dios no se acuerda jamás de tus pecados. Pero también dicen por ahí que no te olvides de dónde Dios te ha sacado. Pero ¿sabes para qué? Para que la gente vea que es un Dios real, un Dios que sí cambia, un Dios que sí transforma a la gente, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hoy hablaban algo acerca de los padres a los hijos. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Qué herencia les estás dejando? ¿Divorcio? ¿Contienda? ¿Pleito? ¿Ira? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Si tú no estás siendo un buen sembrador, no esperes que tu hijo sea un buen sembrador del reino de Dios. No le exijas a tus hijos aquello que tú no haces. Si tú no predicas, tus hijos no van a hablar de Dios. Van a hacer lo mismo que tú eres. Son el reflejo de lo que tú eres como padre. Si tú no hablas de Dios, ellos tampoco van a hablar de Dios. Si mi papá no lo hace, yo tampoco conozco a varios así, que solo van a la iglesia porque si no les quitan el celular, la tablet, y tienes que ir a la iglesia si no te lo quito. ¿Qué le están enseñando a sus hijos? ¿Le están enseñando a ser buenos sembradores del reino? No existe un plan B. No existe un plan B. Porque ir es urgente, no optativo. No hay opciones, hermano, para ir y predicar el evangelio. No hay opciones. La semilla te la va a dar Dios y tú vas a ser un buen sembrador del reino. Pero si tú no conoces a aquel que es dueño de esa tierra, aquel que es dueño de aquello que te ha llamado a hacer, si tú no lo conoces, no vas a poder impartir nada, no vas a poder impartir vida. En el reino de Dios, el objetivo es que sea engrandecido Dios, no tú. No cuántas almas tú has, y cuántas has ganado. Es que ya hasta la cuenta perdí. No es para eso, es para la gloria de Dios, es para su reino, es para Él, no para mí. Créeme que muchos me han preguntado, ¿y cuántas almas has ganado en el tiempo de misiones? Mejor ni les contesto. Mejor ni les contesto. Porque es darle pie a una plática y darle pie a que el ego siga subiendo. Y eso es lo que tenemos que aplastar todos los días y morir a nosotros mismos. Cuando tú entiendes el evangelismo, vas a empezar a morir a ti mismo. Vas a empezar a morir a muchas cosas, incluso a tus debilidades. Incluso aquello que tú creías que era imposible, lo vas a ver posible. Cuando tú empiezas a ver a Dios obrar en el evangelismo. Yo tengo una imagen. Dice así: las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van y con las iglesias que envían. Y yo doy gloria a Dios porque he platicado con algunos de aquí que están saliendo al hospital y llevan comida. Eso es bueno, eso es lo que Dios quiere, que nos movamos de nuestra zona de confort. Porque cuando dice ahí, y el sembrador salió a sembrar, no dice el sembrador salió a sentarse, salió a trabajar, salió a hacer algo, salió a empezar a preparar la tierra y ir sembrando semilla por semilla, que es un trabajo duro, arduo, bajo el sol. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que trabajar también. Tú y yo tenemos que hacer algo para el reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo van a arrebatar. ¿Cuántos valientes hay en esta tarde aquí? De verdad, poquitos. ¿Cuántos se comprometen? No conmigo, que la próxima vez que yo vuelva a pasar por México, encuentre esta iglesia repleta de almas para el reino de Dios? Solo 2 manos veo alzadas, 3, 4. Solo uno, pero ese uno capacítalo bien. A ese uno enséñale la palabra de verdad. Y ese uno le enseñará a otro, y ese otro le enseñará a otro, y ahí va a ser la multiplicación. Líderes de casa de refugio, si tú no te preparas, no te vas a multiplicar. De verdad, si tú no te preparas como buen sembrador de la palabra, no te vas a multiplicar.
no vas a sumar, lo que vamos a hacer es que vamos a restar y te vas a desanimar y vas a decir, es que la gente no quiere, es que la gente no va, es que la gente no va porque ahí está fulanito. No es cierto. Si tú no te preparas antes de empezar de hablar la palabra de verdad, la semilla de verdad, antes de que se lo des a otros, que haga eco en ti primero, vas a ver frutos dignos de arrepentimiento en tu casa de refugio. Y eso es estratégicamente, bíblicamente. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando hacían en las casas las reuniones, la gente llegaba. ¿Por qué creen que llegaba? ¿Porque solo cantaban alabanzas? Llegaban porque querían aprender, porque tenían hambre y sed de la palabra. ¿Y saben por qué? Porque sucedían cosas. En las casas de refugio tienen que suceder cosas, porque el reino de Dios tiene que estar establecido en ese lugar. En aquellos que son líderes tiene que estar establecido el reino de Dios en ese lugar para que sucedan cosas, porque ahí van a ir gente con dolencia, gente abusada sexualmente, gente con problemas de identidad, gente que necesita de una palabra de verdad, gente que necesita saber que Jesús les ama. Pero si tú ni conoces que Jesús te ama porque te vives quejando todo el tiempo. Si tú, líder de casa de refugio, te lo vuelvo a repetir, si tú no tienes un encuentro cara a cara con Dios todos los días, los 365 días del año, no te vas a multiplicar. Antes que todas las cosas está la relación con Dios. Leí el libro de Éxodo, y habla que le mandaba decir, ya de tantas medidas. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué pedías específicamente eso? Y al final dice, y harás conforme a todo lo que te he mostrado. No quieras ayudar a Dios. Haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Y como te lo ha mandado a hacer. No le agregues más cosas. Porque Dios no necesita ayuda. Dios sabe y es sabio y es soberano. Y Dios te usa a ti para que tú seas su voz, para que tú seas sus manos, para que tú seas sus pies en esta tierra. Porque Dios puede hacerlo. Poner una nube donde diga Jesús murió por ti, para que todo mundo lo vea. Pero siéntete con ese privilegio de ser hijo de Dios y representante del reino de Dios. Siéntete, cuando tú conoces y sabes tu identidad en Dios, vas a caminar siempre de la mano de aquel que te ha llamado. Caminar en estos tiempos sobre las aguas es caminar fuera de la iglesia. Es caminar por las almas, por los que se están perdiendo. Y si en un momento de tu vida pierdes tu mirada en Jesús, quizás te empieces a hundir, quizás el agua de los problemas empiece a subir a tus rodillas. Déjame decirte que ahí estará Jesús para extender su mano, para decirte no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, no te dejaré. Y hoy decía algo Fabián muy cierto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que por un momento te abandoné. Y cuando habla de eso es cuando estamos separados de Dios. Por un momento te abandoné, pero te recogí con grandes misericordias. Entonces, si hay gente que está abandonada en este tiempo y tú has recibido misericordia de Dios, es tiempo que tú le lleves misericordia de Dios a aquellos que están allá afuera. Allá afuera, de ese portón para allá afuera. Y hay gente que también dentro de la iglesia necesita conocer de Dios. Pero el que se pierde aquí dentro de la iglesia se pierde porque no quiere tener un compromiso con Dios. Ya tendrá su recompensa. Pero de los que no conocen de Dios, es tiempo de ir para allá afuera. El evangelio revela la gloria de Dios. El evangelio nos lleva a morir a nosotros mismos. Y el objetivo del evangelismo es engrandecer el reino de Dios. Entonces, yo no sé qué tú quieras hacer o qué tipo de tierra habla aquí. Pero yo hoy en esta mañana estoy convencido de que tú eres una tierra fértil, una tierra que va a producir frutos,
una tierra que va a llevar a otros, una tierra que va a ser preparada primeramente para el reino de Dios y va a ser plantada la semilla de verdad en tu vida y esa va a empezar a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y el desafío que yo te dejo en esta tarde es que el día que yo vuelva a regresar a este lugar no encuentres sillas vacías. No vas a hacer el compromiso conmigo, lo vas a hacer con Dios, ni con los pastores, ni con tus líderes, es con Dios. Uno, solo uno, niño, pequeño, grande, lo que tú quieras, pero solo uno, porque todo suma para su reino. Y si Dios te da la posibilidad de traer más y más y más, pues échale ganas, esfuérzate y sé valiente, cobra ánimo, porque Dios está contigo. Dios es el único que puede levantar tu vida. Dios está en ese lugar. Dios ha tirado la semilla sobre tu vida, la palabra de verdad. Y hoy quiere que empiece a recibir, a dar frutos dignos para la gloria de Dios. Con lo que tienes, siembra la palabra de Dios. ¿Cuánto es suficiente? Nada es suficiente. No existe un plan B, porque ir es urgente, no optativo. Donde quiera que te encuentres, habla de Dios, habla de Jesús, da testimonio de Jesús, habla de lo que Él ha hecho en tu vida y verás grandes cosas. ¿Quieres ver la mano de Dios moverse a tu favor? Sal allá afuera, sal donde está la necesidad, donde está la oscuridad. No tengas miedo, porque hay un poder mayor que te respalda. Hay un poder mayor y hay muchísimas maneras de dar a conocer a Dios. Maneras creativas, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. No desciende de nosotros, desciende de Dios. Y todo lo que Dios te mueva a hacer, hazlo sin miedo, sin temor. No preguntes de dónde va a venir el dinero, no preguntes quién te va a apoyar. Si Dios te da una visión a ti, empieza a trabajar tú por esa visión. Yo he visto ahí que han publicado, vamos a hacer esto, abrazos gratis y vamos a subirnos al metro a cantar. Lo que tú tengas que hacer para el reino de Dios, hazlo. No te limites, porque Dios no tiene límites. Entonces, te quería hablar de eso, porque Dios es grande en su misericordia, y si tú has probado de su misericordia, es tiempo que otros también vivan de esa misericordia. Quiero pasar a un video, les quiero presentar un video del trabajo que se ha hecho durante un año. Ustedes han sido parte de ese trabajo también, han sido parte de los que han dado para que se extienda el reino de Dios. Entonces mi responsabilidad es darles a conocer el trabajo de Dios para ese tiempo. Y ahí vas a encontrar muchas cosas que se hacen para extender el reino de Dios. El video, por favor. Y hay una frase que dice que somos responsables, somos deudores a cada hombre en darle el evangelio de la misma manera en que la hemos recibido.